Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Piezas. Bien, he grabado un vídeo instalando una válvula antirretorno. En este caso el vehículo es un Opel Meriva 1700 CDTI. Aquí es un poco más complicado porque es una zona de trabajo muy pequeña, y encima por la parte de atrás del vehículo. En otros vehículos se pone por la parte delantera y no tiene tanto problema como en este. Ahí lo que hacemos es, bueno, sacar el manguito que sale del filtro de gasoil hacia la bomba inyectora. Ahí habéis visto que hay dos manguitos, uno que entra, que viene el gasoil del depósito hacia el filtro, y el otro que es la salida, que es la que vamos ahí a cortar, porque ahí vamos a colocar o instalar la válvula antirretorno. Se corta ahí con un cúter. Ahí ya estaría cortado. ¿Veis las flechitas del filtro? La de la derecha, esa es la que va hacia la bomba, y esa es la que viene del depósito, el líquido del gasoil del depósito hacia el filtro. Ahí se pondría en la flechita que va desde, como digo, en la flechita del manguito que hemos quitado, la que va hacia la bomba de alta. Previamente a esta operación, bueno, pues fijaros, bueno, este es el manguito, ahí es donde va a ir instalada la válvula antirretorno. Iba a decir, previamente, si tenéis conector ahí es la otra parte donde va a ir conectada. Bueno, si tenéis aquí, fijaros el conector, ¿vale? Si tenéis conector en el filtro, es conveniente quitarlo para hacer esta operación. Ahí estaría, bueno, así quedaría la válvula antirretorno. Fijaros que la válvula antirretorno, la mayoría tienen una flecha, y esa flecha indica el sentido en el que puede circular el gasoil, no puede ir en sentido contrario, y eso es para contener el aire que puede tener al fallar la junta o las juntas de la bomba de alta, la bomba de gasoil, que es por donde entraría el aire. Esto lo contendría, entraría, digamos que permitiría que entrara menos cantidad de aire, porque contendría el gasoil y evitaría que el aire desplazaría el gasoil, y entonces sería mucho más fácil arrancar el vehículo. Fijaros que hay de varios tipos de válvulas. ¿Veis? Hemos puesto la de la izquierda, que tiene la boca más ancha dependiendo también del tamaño del manguito, porque es la que mejor se adapta. Si tenéis el manguito ese más estrecho, pues pondríais la de aquí, sería la de la derecha. Bueno, aquí ya, para no alargar demasiado el vídeo, ¿vale? Aquí ya habíamos puesto una, nada más es introducirla, y le hemos puesto ya la abrazadera. Luego habría que ponerla, eso es la parte fácil. Luego la parte más complicada es ponerla por la parte de abajo, porque es más complicado trabajar ahí. Ahí nos molesta un poco, bueno, el filtro, pero bueno, lo sujeto ahí y ya se puede trabajar más o menos bien. Ahí metemos ya la abrazadera por la que va a ir fijado por abajo, y ahora simplemente es apretarla bien. Tiene que quedar bien prieta. Ahí, como digo, hay que ajustarla muy bien para que no entre aire por ahí.
Ahora apretamos bien la otra abrazadera. Ahí sujeto para que no se mueva. Como digo, esto tiene que ir bien prieto para evitar que se mueva o que pueda entrarle aire por ahí mismo, por la junta, vamos. Ahora es, bueno, conectarla otra vez al filtro de gasoil. Ahora ponemos la tapa y después de la tapa pues ponemos el conector. Ahí. Ahí, como veis, ya quedaría instalada la válvula, ¿vale? Y después, bueno, después de instalarla, pues hay que hacer la prueba arrancando el vehículo para ver que funciona perfectamente. Como veis, aquí le hemos instalado la válvula antirretorno, pero el problema que ha habido en este vehículo, al principio, claro, he visto que había arrancado porque había algo de combustible, ¿vale? Que había quedado en la bomba. Lo que pasa es que este vehículo, después de intentar arrancarlo así, hay que arrancarlo con éter, ¿vale? Os he grabado un vídeo también arrancando el vehículo este con éter ya, y luego ya no hay ningún problema, ya arranca, ya después de eso pues arrancaba perfectamente. Ahora es porque tiene además en este tipo de motores, si le entra aire les cuesta muchísimo arrancar. Ya la válvula esta antirretorno va a facilitar mucho el trabajo, ¿vale? Ya digo que os dejaré un enlace del vídeo que he hecho arrancando este mismo vehículo con éter, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis el vídeo. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.